carta que nos va a llevar un buen tiempo. Esta carta la vamos a probablemente llevar de 2 a 3 semanas más, o sea, aparte de esta, porque es una carta sumamente profunda y hay 3 cartas que tú no las puedes estudiar y una de las cartas que estudiamos muy rápido fue Romanos. Gracias a Dios que Gálatas la estudiamos con más cuidado y Hebreos. Estas 3 cartas, a los romanos, a los Gálatas y a los Hebreos, no las puedes leer sin un diccionario por lo menos básico de las palabras esenciales que se van usando en estas cartas, porque si no vas a malinterpretar las cartas y eso te va a llevar a tener una fe mezclada y eso no queremos. Entonces quiero empezar con esta imagen. Si usted ve aquí la imagen de Abraham, vamos a decir que esta figura es de Abraham, pues obviamente no tenemos la foto de Abraham, pero este es un dibujo nada más. Pero fíjate lo que él está mirando. Él está mirando las estrellas de los cielos. Y usted recuerda, fue en Génesis, si mal no recuerdo, fue en Génesis capítulo 17, cuando Abraham estuvo por sacrificar a su hijo Isaac. Fue ahí donde Dios mismo juró por sí mismo y le hizo una promesa eterna, diciéndole una vez más que Él los va a multiplicar y los va a bendecir. Esa misma promesa de las estrellas, esa misma promesa de la arena del mar, se resume en Deuteronomio 17, justamente cuando Dios jura por sí mismo. Y Hebreos habla de esa promesa. Por eso les estoy poniendo esta imagen para que se nos grabe que la carta a los Hebreos es una continuación de Dios hacia los descendientes del primer hebreo, que es Abraham. Es una continuación del cumplimiento de las promesas hechas a los hebreos, a los hebreos. Y aquí nos tiene que llamar la atención por qué una carta a los hebreos y en cierta forma tanto rechazo a las raíces hebreas. Póngase a pensar en eso, porque ahora hay un rechazo, bueno, y obviamente no quiero decir que nos identificamos con raíces hebreas o algo así, no en un sentido denominacional, nos identificamos con con el estudio de las escrituras en el contexto hebreo, pero no con alguna denominación, no con alguna institución. Descubre la Biblia es un instituto bíblico. Y en este tiempo no podríamos limitar a nadie a decir, miren, ustedes tienen que estudiar solamente Descubre la Biblia porque todos los demás no son buenos. Jamás diríamos eso. Usted tiene el mundo a sus manos en información. Usted puede estudiar donde usted quiera. Pero un consejo de un buen padre, de un buen pastor, de un buen mentor, de alguien que ama a sus hijos o alguien que ama a los que están escuchándole como estudiantes, es por lo menos aprenda primero la base bíblica, verso por verso, y después estudie lo que usted quiera. No lo haga así al principio. Primero aprenda a trazar la palabra de verdad y después va a ser como más fácil que cualquier información que usted vaya recibiendo la pueda considerar como cuando usted come el pescado. Cuando come el pescado, usted, un pescado, imagínese, no le hablo de un filete, le hablo de un pescado entero. Usted no come eso como la carne, no agarra y le da directamente al tenedor y al cuchillo y mete a la boca. No, el pescado tiene que comer con cuidado. Toma los huesitos y los separa con calma. Si no, usted se va a hacer daño a sí mismo. Así es este tiempo. Este tiempo es un tiempo en el cual tenemos que comer las cosas o aprender la información que hay por todo lado, como cuando comemos el pescado. Miren la promesa que está en Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 14, va a ser el versículo con el cual vamos a empezar. Y dice así: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y más adelante habla de que
de generación en generación va a ser esta bendición. Y más atrás habla exactamente en qué consistía la promesa. Y la promesa hablaba justamente de que en él se constituye una puerta para todas las naciones. Todas las naciones que quieran conocer la verdad pueden hacerlo a través de Abraham. Por eso le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, en ti, no está hablando de muchas puertas, en una puerta, esa puerta que dio cabida justamente a las 12 tribus de Israel, de donde sale Yeshua, esa es la puerta. Dios no ha creado otras puertas. Hay una sola puerta y es Yeshua, y Yeshua justamente sale fruto de la promesa que Dios le hizo a David, y David era descendiente justamente de Abraham. ¿Ok? Resumidas cuentas, ¿no? Entonces, esta carta la vamos a tener con mucho cuidado. Veamos un poquito el trasfondo de los hebreos, de la carta a los hebreos. Esta carta estaba en una situación especial para los creyentes judíos en Yeshua. En ese tiempo, estamos hablando de alrededor del año 62 al 69 antes de la destrucción del templo, los judíos que se habían convertido a Yeshua estaban viviendo una situación muy difícil allá en la tierra de Israel, muy difícil. Había una controversia a causa de si Yeshua era o no el Mesías prometido a Israel. Ustedes saben que eso no lo aceptaron y no lo aceptan hasta hoy una gran parte de los judíos, no todos. No vamos a pensar que todos los judíos rechazaron a Yeshua. Fueron unos cuantos, eso es verdad, pero una gran parte de los judíos aceptó y creyó y siguió a Yeshua. O sea que no podemos culpar a los judíos que no aceptaron a Yeshua. Eran simplemente unos cuantos, especialmente los que tenían algún cargo de autoridad y por razones políticas. Así es que esto estaba causando divisiones en las sinagogas. El hecho de que si Yeshua era el Mesías o no. Y aquí hay un ejemplo muy interesante en Juan 9:22 que dice, esto dijeron sus padres. Esto está hablando en el contexto del hombre que fue ciego de nacimiento y se le abrieron los ojos. Entonces, aquí los padres, cuando se les pregunta que tu hijo no estaba ciego, los padres le dicen, pues tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces los padres de este ciego, de este hombre que ya no era ciego, fue sanado por Yeshua en reposo, en día de reposo. No podían como aceptar eso y terminaron diciendo, mi hijo es grande, pregúntenle a él. No querían líos, porque el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, te traía problemas en ese tiempo. Y en Juan 11:47 ya se toma decisiones respecto a Yeshua, y esto lo hacen justamente sacerdotes y fariseos. Dice así Juan 11, versículo 47 al 48. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Recuerden que tiempo antes Jesús había dicho que este templo no quedará piedra sobre piedra, este templo será destruido. ¿Me explico? Entonces ya era algo prácticamente que iba a suceder. Por lo tanto, esta carta aparece. No vamos a decir que el autor es Pablo, muy probable que fue Pablo, pero no hay un autor manifestado en la carta como en las anteriores cartas, pero vamos a decir que es una gran bendición esta carta para cómo vivir después del templo. Preste atención a lo que le estoy diciendo. No es una carta para cualquiera. No es una carta para cualquier persona. Recuerdan ustedes que las anteriores cartas estaban dirigidas, yo les decía,
a Filemón y a nosotros, a los corintios y a tales mujeres o a tales personas. O sea, cada carta tiene un destinatario, pero esta carta no es para todos, no es para todos. O sea, esta carta es especial, es una carta doctrinal dirigida a los hebreos. Hoy vamos a saber quiénes son estos hebreos. Entonces, como muchos judíos ya creían en Yeshua, ¿qué estaba sucediendo con estos judíos? Lo mismo que está sucediendo en este tiempo cuando tú dices que vas a estudiar la Biblia en su contexto original. ¿Qué es lo que sucede? Varios de nosotros hemos sido expulsados de nuestras congregaciones. Algunos han sido prácticamente como exhortados a tal punto de decir, ¿te retractas de esto que has dicho? O si no, ya no perteneces más. O algunos les han dicho, ya no puedes enseñar en la congregación. O algunos les han dicho que tú eres una influencia maligna para toda esta congregación. Así que han sido expulsados en ese tiempo y también ahora. Haga la prueba. Haga la prueba, pero mejor no lo haga. Es decir, no se atreva a decirle a un pastor en su congregación cristiana que, por ejemplo, que ya no vivimos en el tiempo de la gracia, digo en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. Si usted dice eso, de pronto va a tener que dar ciertas explicaciones. O de pronto, esto también puede ocurrir como ese tiempo ocurría. No estamos hablando del tiempo de 60 y 69 antes del templo, sino si usted decía, por ejemplo, en el año 300, que alrededor del año 300, siglo IV, vamos a decir, que usted no creía en el dogma de la Trinidad, prácticamente usted era considerado un hereje y era expulsado a tal punto que usted podía ser eliminado, o sea, iban a matarlo. O sea, prácticamente así era. Le pregunto, ¿acaso no hay en este tiempo algunas congregaciones que si usted no cree en el dogma de la Trinidad, ¿qué le dicen a usted? Que usted no es salvo. ¿Ha escuchado eso? Eso es lo que le dicen. Haga la prueba y se va a dar cuenta. Pero mejor no provoque, no provoque. Nada más le estoy mostrando el contexto en el cual estaban estos judíos que creían en Yeshua. Estaban siendo perseguidos por los mismos judíos, por la sociedad romana y judía. Ellos se sentían como extranjeros, eran judíos y ahora los judíos no los aceptaban, eran judíos que aceptaban a Yeshua, pero los judíos de las sinagogas ya no los aceptaban, eran expulsados de ahí. ¿Cómo se siente una persona que es expulsada de su propia comunidad, expulsada de su propia nación o expulsado del país extranjero en el cual estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te has sentido así alguna vez? Si tú te has sentido así por causa de Yeshua, esta carta es para ti. Esta carta es para ti. Por eso, no es para todos esta carta. Esta carta es para aquellos que ya han entendido lo que cuesta seguir a Yeshua, a Cristo. Si tú no entiendes el precio que se tiene que pagar por seguir a Yeshua, esta carta te va a pasar como por encima, muy superficial. Y vas a terminar diciendo que ahora ya no hay que obedecer la ley del Señor. Y eso es lo que vas a concluir, pero no es así. Veamos entonces el panorama de esta carta. ¿Quién fue el escritor de esta carta? Probablemente Pablo, pero como él no quiso meterse en más problemas, ustedes recuerdan que Pablo, cuando él escribía, ya prácticamente él visitaba una ciudad después y lo apedreaban, hasta le daban latigazos. Cada vez que Pablo hablaba, las sinagogas se levantaban contra él. Entonces, Pablo, para evitar que rechacen esta carta, muy probablemente él fue el que escribió y no puso su nombre. Pero si no fue Pablo, otra opción es Bernabé. Y Bernabé, ¿ustedes saben de qué tribu era Bernabé? Él era un levita. Y eso es importante entender porque la carta a los hebreos habla de una transferencia justamente de los levitas hacia un sacerdocio eterno. Ya les estoy dando algunas introducciones, algunas luces de qué trata esta carta. Otra persona que tal vez pudo ser quien escribió esta carta es Apolos. Apolos era un hombre muy diestro para hablar,
muy sabio para hablar, era prácticamente muy carismático. Muy probablemente él también fue, pero no vamos a darle, no vamos a hacernos un problema de quién escribió la carta a los hebreos, sino lo que vamos a tratar es de entender el mensaje. Y este mensaje es una carta en ese tiempo a los judíos creyentes en Yeshua como el Mesías. Esos eran los hebreos, justamente. ¿Dónde se escribió? Obviamente no sabemos el autor, no sabemos tampoco dónde. ¿Cuándo se escribió? Del 60 al 69, en ese transcurso del tiempo. ¿Por qué se escribió la carta? Y aquí esto es importante. Para animar e instruir a todos los creyentes hebreos sobre el rol profético del Mesías, o sea, de Yeshua, y cómo vivir sus vidas y su fe, escuche bien esto, sin el templo. Esto es importante que entendamos. Ya el sacerdocio arónico se terminó o se eliminó porque el templo ya no había. Entonces, póngase a pensar en el contexto de un judío que toda su vida había expiado o había llevado ofrendas para que sus pecados sean expiados o purificados. Los judíos vivían así. Haga de cuenta que usted está viviendo, está trabajando en una empresa y no hay donde pueda cobrar su sueldo. ¿Qué va a hacer? No hay donde, la cajera o ese lugar no existe más y usted ha trabajado. ¿Qué va a hacer para ir a recibir su sueldo? ¿Cómo va a hacer? Es como uno se pone loco y ahora, ¿cómo voy a hacer esto para recibir mi salario? O un judío diría, ¿cómo voy a hacer ahora para expiar mis pecados? Pues para eso fue escrita esta carta, para enseñarnos a vivir en Yeshua como el sumo sacerdote y para saber cómo deberíamos de conducirnos en el Mesías que estaba justamente no viniendo, sino ya vino. Cómo deberíamos de vivir. Por lo tanto, esta carta está dirigida a todos los creyentes hebreos. Vamos a entender la palabra hebreos más adelante con más profundidad. La vamos a dividir en tres partes. La primera va a ser la supremacía del Mesías de Israel, capítulos 1 al 4. La segunda parte, el nuevo pacto. ¿De qué trata esta parte del nuevo pacto del capítulo 4 al 10? Y número 3, la vida de fe en el exilio. Nosotros estamos en el exilio desde que Adán fue expulsado del Edén. Cuando Noé fue salvado, él todavía estuvo en el exilio. Luego de Noé vino la Torre de Babel y luego de la Torre de Babel, Dios nuevamente tuvo que ejecutar su disciplina y a causa de su disciplina es que nosotros vivimos en confusión. ¿Qué significa Babel? ¿Usted recuerda lo que significa Babel? Confusión. La Torre de Babel. ¿Qué generó Babel? Babel generaron los idiomas. ¿Usted sabía que ya se está terminando el castigo de Babel? ¿Usted sabía eso? ¿Ya se da cuenta que ya se está terminando el castigo de Babel? Póngase a pensar. ¿Acaso no es sencillo, no es fácil ahora tomar un texto y ver qué significa en hebreo o en griego o aún en otro idioma? ¿Acaso no es sencillo hoy traducir el inglés al español o el español al francés o el español al portugués? Ya los idiomas ya no están trayendo tanta confusión como ocurría hace por lo menos unas 3 o 4 décadas. Quiero que se ponga a pensar en esto. Babel está terminando. No es que ha terminado, pero cada vez más, hasta hay celulares, no sé si usted vio, donde tú le hablas al celular en tu idioma y automáticamente sale una voz en el idioma que tú quieras. Por lo tanto, el juicio de Babel se está terminando. Eso quiere decir que las cosas están a punto de cambiar y cambiar y cambiar. Hace como una década ya podemos sentir eso. Y más ahora tú y yo que estamos en el camino tratando de estudiar la Torah, ¿no te parece ilógico? Ilógico en el sentido de, yo por ejemplo antes decía a la congregación, tenemos que ser fieles a la palabra.
No sé si usted, no le hablo de la comunidad ahora, hablo de la comunidad cristiana. Le decía, yo acepto todo siempre y cuando seamos fieles a su palabra. Pero era una mentira porque cuando me decían que tengo que guardar el Shabbat, yo decía, no, no, que es el domingo. ¿Qué fiel era a su palabra? No era fiel a su palabra, igualmente no guardaba las fiestas. O sea, era un decir. Esa confusión se está terminando. Hoy estamos viviendo en el tiempo de la restauración, como dice Isaías 2, de todas las cosas donde las naciones van a buscar comida. Y eso es lo importante de esta carta a los hebreos, porque miren, yo ya les confieso algo, gracias a esta carta, hablé con mi esposa en esta semana y le dije, amor, he decidido hacer unos cambios en mi vida gracias a la carta a los hebreos. Y le comenté algunos cambios a ella y a ella le parecieron muy, muy buenos cambios en mi vida como persona. Y estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida también a través de esta carta, porque tú ya eres un hebreo. Nada más que hoy vas a entender en las siguientes reuniones, vas a aprender más cuál es tu rol o cómo deberías de comportarte ahora que ya no hay un templo, ahora que ya no hay prácticamente el sacerdocio arónico, ahora que ya no es todas las cosas como nos han enseñado antes. Incluso ahora que vamos a decir, que la palabra de Dios está al alcance de todos los humildes. Esto se les estoy diciendo en un sentido figurativo. Quiere decir, no todos pueden entender, aunque tienen la palabra de Dios en sus manos, pero solo a los humildes, a los que reconocen su condición de pecadores, el Señor les deja ver un poquito más. Pero esto depende de Él. Y pues yo doy gracias al Señor que veo un poquito. ¿Cuánto no quisiera ver como Yosef o como otros hermanos o de pronto en la comunidad gente, varios de ustedes que ven bastante? Y mm, tengo que mencionar el nombre de Noemí, que yo amaba mucho a Noemí y la amo en el Señor. Y yo sé que ella tenía un nivel tremendo de pureza en el estudio de las escrituras. Cada vez que yo pedía su comentario o algo, veía en ella una integridad. Y alguna vez le escuché decir, la verdad no sé, eso voy a investigar. Qué humildad de esta mujer. No saben cuánto en mi corazón la extraño porque ella era una de las personas que a mí me reemplazaba cuando no podía las clases, ustedes saben. Y digo, wow, qué mujer hebrea, hebrea. Así que de eso, este sería prácticamente un pequeño panorama de lo que es esta carta. Así que leamos la carta sin todavía los conceptos. Esto para que usted y yo ya sepamos un poquito de qué trata todo esto. Voy a leer verso por verso. La primera parte, Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así, la supremacía del Hijo de Dios. ¿Qué significa la palabra supremacía? Para que estemos bien claros, quiere decir que está sobre todo, que no hay nada sobre él. Él está sobre todo, supremacía del Hijo de Dios. Ese título le pusieron en la Biblia Reina Valera. Hebreos 1:1 dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él es el postrer Adán, recuerda, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Preste atención ahí. ¿Cuánto heredó más excelente nombre que ellos? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Él está preguntando aquí, ¿a algún otro ángel o alguna otra persona o algún otro ser o a alguien más? Dios le dijo, ¿eres mi hijo? ¿Mi hijo eres tú?
en ese sentido. O sea, mi hijo eres tú. Y saben que aquí ya les doy un poquito el comentario. En ese tiempo que estaban escribiendo esta carta, no había ningún problema para un judío de esa época que se hable de que Dios podría tener un hijo. Él era el hijo de Dios como tal. No había ningún problema. Este problema sobre el Hijo de Dios ya vino después, también por algunas razones que usted lo puede profundizar más en verso por verso, descubre la Biblia. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Miren, ya el lenguaje se está complicando un poquito. Versículo 8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Preste atención a eso. El Dios tuyo. Le está diciendo a Yeshua, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Versículo 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Una vez más dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores, o sea, los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este es prácticamente 14 de los versículos que tenemos en el primer capítulo de Hebreos. Ahora, vamos a empezar a hacer un análisis de esta carta. Y fíjese esta imagen que le estoy mostrando. ¿Alguna vez has intentado estudiar la Biblia vaciando tu mente de toda doctrina o enseñanza de hombres? Quiero mostrarte esta figura y quiero pedirte que a partir de este momento, a partir de ahora, aunque yo voy a dar algunos conceptos, trates de vaciar tu mente de toda influencia doctrinal humana. Cuando me refiero a doctrinal humana, es todo aquello que no sea Torah. Todo aquello que no sea Torah es una influencia humana o doctrina humana. No es que es malo, tampoco es que es bueno. Simplemente depende en las manos o en la voz de quien te lo está diciendo. Pero ¿qué tal si ponemos a un lado todo eso para leer esta carta y solo en nuestras mentes queda lo que es la Torah? Intentemos hacer eso y a partir de eso podamos estudiar esta carta. Olvidémonos de cristianismos griegos y también cristianismos mezclados o aumentados o sin Torah, de judaísmos que igual también ha habido mezcla y cosas como esas. Sin tocar todo eso, aunque de alguna forma sí vamos a mencionar, pero vamos a tratar de que no mezclen la pureza de las escrituras. ¿Qué tal si hacemos eso y que solamente en nuestra mente esté la sencillez de la Torah? Van a ver que este ejercicio nos va a ayudar a ver que hemos complicado demasiado el mensaje de la palabra del Señor. Hemos complicado mucho y justamente estamos tratando, y por eso es que yo soy un promotor de que los pastores que nos estamos convirtiendo al camino, a Yeshua, tengamos el cuidado de estar mostrando nuestras exterioridades judaizantes por amor a Efraín, por amor a aquellos que ni siquiera tienen entendimiento de lo que es el Talmud, de donde salen tantas costumbres que hemos ido agregando y hemos ido como poniendo más obstáculos a la pureza de las escrituras. He conocido gente que, como algunas veces les repito a ustedes, que creen que no han guardado el Shabbat bien,
si no han encendido las velas justo antes de que se entre el sol. O sea, hay una esclavitud inocente, diría yo, a los dogmas y enseñanzas de los hombres. Hay gente que creía que el Shabbat se lo tiene que hacer siempre con el pan halal. Dios, ¿de dónde hemos sacado todo eso? Pues hemos sacado de buenas intenciones, pero nada más que si vamos sumando y sumando y sumando, nuevamente perdemos de vista la Torá y nos quedamos con cosas buenas. No es que son malas, pero el problema es que no son Torá. Ese es el único problema. Y como no son Torá, no permanecen. Lo único, dice la palabra del Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Esta es la propuesta que tengo para ustedes para estudiar toda la Biblia, pero más aún las Escrituras. Y saben que esto ha traído para mí tanto descanso, porque les digo, y yo quiero confesar un poco que yo era alguien que de alguna forma pensé que creía en un solo Dios, en un solo, es decir, en una sola voz. Pero aquí tengo que confesarles algo. Yo soy un pastor cristiano que, por ejemplo, cuando predicaba, estoy hablándoles de hace años, cuando estaba con las congregaciones plantando aquí en Estados Unidos, cuando yo tenía que predicar, siempre lo primero que tenía que hacer era ver qué decía John MacArthur, cuál era el último libro de John MacArthur. No sé si usted conoce a él, pero él era una de las voces entre Dios y yo, más o menos. Lo respetaba tanto a John MacArthur que me gustaba todo lo que él hacía, y cada vez que él sacaba un libro, pues yo ya tenía en la siguiente prédica de lo que él decía de John MacArthur. No me había dado cuenta que había estado formando un ídolo. Me explico. Y lamentablemente, hombres como el que son tan buenos, en un sentido, son pasajeros, no son Torah, no tienen Torah. Por lo tanto, nuevamente había creado una, como diríamos, había creado otra dirección más, otra señalización más en el camino tan sencillo que es el camino de la Torah. Tantas cosas ponemos, son cargas pesadas, son cargas que innecesarias. Por eso Yeshua dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Cargados de qué? ¿Trabajados en qué? Y les digo, mi esposa y yo éramos líderes de jóvenes y hacíamos todos los encuentros de los G12, no sé si usted conoce, fuimos hasta Colombia, bueno, estudié con ellos, aprendí todo lo que hacen ellos, llevamos eso como una novedad, hicimos todo un trabajo y a partir de ese día mi vida fue una vida llena de cargas. ¿Por qué? Aunque de frente en la congregación yo mostraba una sonrisa, pero estaba tan atareado que no teníamos tiempo ni para yo, ni yo para mi esposa, ni mi esposa para mí, ni para mis hijos, porque teníamos reunión del equipo de 12, reunión del 12 del 12, consejería, teníamos la escuela de líderes, teníamos un montón de cosas. Prácticamente eran cargas pesadas. Y como decía hoy Yosef, varias veces lo dijo Yosef, por favor, no estudien la Biblia para predicar, no se acostumbren a prepararse solo para enseñar, acostúmbrense a estudiar la Biblia para comer, para vivir. Y eso es lo que hacíamos. Entonces, tantas cosas hemos hecho, y no solamente dentro del ambiente cristiano, mucho más en el ambiente judío, mucho más. Por esa razón es que a mí me da mucho temor cuando alguien está entrando a las sendas antiguas y ya se conecta, más que con las sendas antiguas, se conecta con el judaísmo. Así que tenga mucho cuidado. No que haya algo malo en el judaísmo, más adelante le voy a hablar, pero no es Torah. O sea, no sé si con eso le estoy explicando a qué me refiero. No voy a hablar mal de eso, ni de nada, ni de nadie, pero no son Torah. Lo único que va a permanecer es la Torah. En ese contexto, quiero que recordemos algunos conceptos importantes que nos van a ayudar a escudriñar esta carta a los hebreos, hechos por un pastor estudiando a otros hermanos como Yosef y la Biblia, obviamente, en su contexto, para tratar de simplificar el mensaje.
Así es que voy a empezar con esta figura para entender quiénes fueron los primeros hebreos. ¿Quiénes fueron los primeros hebreos? Empecemos con esto. Hebreos. El primer hebreo, obviamente usted lo sabe, fue Abraham. ¿Por qué? Porque él hizo eso, hizo esa acción, cruzó. O sea, en hebreo la palabra para cruzar al otro lado es justamente hebreo. O sea, él fue el primero que cruzó al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Y por eso tengo este mapa, este pequeño dibujo, diríamos, de lo que representa esta zona. Voy a poner permítame, para que pueda ver un pointer o vamos a poner un pointer, un láser, un pointer. Ok. No sé si lo puede ver aquí. Todo esto es Babilonia. Oh, lo hice mal, perdón. Vamos a hacerlo. Bueno, todo este sector así es Babilonia, al otro lado del Éufrates. Esta parte de aquí es el Éufrates. Todo este río de acá es el Éufrates. Fíjese bien en esta imagen. Este es el Éufrates, lo que tiene acá. Este es el río Éufrates. Abraham cruzó de este sector, convirtiéndose en el primer hebreo. Fíjese de dónde cruzó. De Babilonia, de Caldea, todo este sector es Caldea, hacia el otro lado. El otro lado. Y fíjese el camino que hizo. Son todos estos caminos punteados, bordeando el Éufrates, llegando a Harán, para llegar a Egipto. Pero al llegar a Egipto, miren, tuvo que pasar por todo Canaán, donde estaban los cananeos, los amorreos, todos los feos, estaban por ahí. Ellos eran los que teníamos que limpiar. Ese era el cáncer de Canaán. Todo cáncer se debe limpiar. Entonces, para llegar a Canaán, Abraham tuvo que cruzar para llegar a la tierra prometida. Eso es lo que hizo Abraham. ¿Se da cuenta? Este es el camino señalado por el cual cruzó. ¿Por qué Abraham no fue directo hacia la tierra prometida? ¿No les parece que era un camino más corto? Ir de acá directo para acá. ¿No era un camino más corto? Bueno, hay algunas razones. Primero, que todo este sector es desértico. No puedes caminar con personas por este sector porque mueres. Directamente es peligrosísimo caminar por este sector, especialmente en ese tiempo y aún en este tiempo. Así que lo más seguro era que Dios, obviamente Dios lo estaba llevando, era cruzar al otro lado con, con el objetivo de darnos la enseñanza eterna. Esta es una enseñanza eterna. Cruzamos del lado del paganismo o de Babilonia hacia el lado justamente donde está gobernando un solo Dios. ¿Qué es Babilonia? Es conocida también como tierra de confusión. Usted sabe dónde fue construida la Torre de Babel, ¿no? Justamente fue aquí. De ahí sale Babel. Babel es justamente el origen del nombre de Babilonia, tierra de confusión. También esta palabra Babilonia significa puerta de los dioses. Puerta de los dioses. Aquí puedes encontrar a Yeshua, a Jesús, puedes encontrar a Cristo, el que tú quieras, pero no al Cristo hebreo. Aquí está el Cristo griego, el Cristo babilónico, el Cristo que tú quieras, porque hay muchos Cristos. Cada país tiene su propio Cristo. ¿Me explico? El asunto no es seguir a ese Cristo y menos, obviamente, a otros dioses inventados por los hombres. Entonces, cuando alguien es un hebreo, ha dejado de creer en diferentes dioses, ha dejado la confusión para creer en un solo Dios. Vamos a ponerlo más claro. Recuerde, estoy dándole conceptos. Por lo tanto, la primera familia hebrea justamente fue Abraham y su familia. Es una familia hebrea. Tú y yo estamos llamados a eso también. Ahora, vamos a entender mejor lo mismo con este concepto, con el concepto de Babilonia en la actualidad, que es Irak. Miren,
Irak, que es el mismo mapa, es el mismo dibujo, nada más que este ya está señalizado con las correspondencias a los países. Fíjense, todo esto es Irak actualmente. Todo esto es Irak y esto es Babilonia, entre el río Éufrates y el Tigris. También fue aquí el jardín del Edén. ¿Ok? Entonces, fíjese bien algo interesante. ¿Se ha preguntado alguna vez usted qué significa el nombre de Irak? Vamos a entender un poco más el concepto de qué significa ser un hebreo. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre de Irak? Es increíble que Dios nos habla o sea, con detalle aún en la actualidad. A ver, si alguien sabe el nombre de Irak, colóquelo en la pantalla o digo en el chat. ¿No? ¿Tienen tiempo todavía? Voy a yo seguir avanzando. Entonces, el nombre de Irak, usted lo puede investigar, proviene del persa antiguo, Irak, que significa tierras bajas. Le va a llamar la atención esto cuando lea el siguiente pasaje. ¿Qué significa el lugar donde estuvo Babilonia? Confusión. Ahora en la actualidad significa tierras bajas. Preste atención, no se me vaya. Irak en la actualidad, en estos postreros tiempos, en estos últimos días, su nombre, o sea, si tú lo buscas, tiene varios nombres, pero el nombre que viene del mismo término Irak es tierras bajas. Quiero que leamos ahora este pasaje de una profecía tremenda que Dios nos dio por medio de Isaías. Y lleva el título de Subamos al monte. Fíjese bien. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá e Israel. Y acontecerá en los postreros días, en este tiempo, escuche bien, iglesia, que en el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. No es una tierra baja esta. Y dice, se alzará sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos. ¿De dónde subimos? De algo bajo hacia algo alto. Subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos a sus sendas, en sus sendas. ¿Para qué vamos a subir? Para estudiar Torah. Vamos a subir para que nos enseñen acerca de su camino y andemos en sus sendas. ¿Qué dijo Jeremías 6:16? Paren, miren y pregunten si están o no en las sendas antiguas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Miqueas 4:2. Irak representa a las tierras bajas y ese lugar era Babilonia. Fíjese esta figura. Si en este tiempo, profecía para estos tiempos, nos está diciendo el Señor, suban al monte, subamos al monte de Sión, porque de ahí va a salir la Torah, la voz del Señor para las naciones. Y en este tiempo, esta es una profecía de Isaías, nos está dando esta figura que quiero mostrarte aquí. Esto es como tierras bajas, lo puedes ver ahí. Y de ahí nos dice, si queremos salir de las tierras bajas, tenemos que cruzar. Haga de cuenta que esta línea roja es donde tienes que cruzar. Este es como un río. Cruzar y subir. Cruzar y subir. ¿A qué te hace recuerdo esto? Cruzar y subir. Fíjese bien, a ver si alguien ya se da cuenta de qué le estoy hablando. Cruzar y subir. Esto lo hacemos cada año. Y vamos a llegar al monte de Sión. Al monte de Sión. Voy a dar un ejemplo. Y un ejemplo muy cercano a nosotros. Nuestra hermana Noemí, que ya no está con nosotros hoy. ¿De qué lado estaba ella? Obviamente ella ya no estaba en las tierras bajas porque su fe era muy clara. Ella estaba en alguno de estos puntos hacia el monte de Sión. No sé si me explico. No sé si Noemí estaba aquí abajo. No sé si Noemí estaba aquí arriba o estaba ya tan cerquita. No sé. Lo único que sé es que ella estaba en el camino,
Y eso quiere decir que Dios no está queriendo que tú sepas toda la Torá de memoria o que ya estés guardando todos los mandamientos. Solo quiere el Señor que tú seas un hebreo. Un hebreo es alguien que ya dejó las tierras bajas, la confusión, para empezar a subir. De pronto tú y yo estamos en este punto, pero ¿saben qué? Ya hemos cruzado. Si el Señor nos llama a su presencia, ya hemos cruzado. Ya aquí a estos hebreos, el Señor les va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y saben qué es lo mucho? Es la eternidad. Lo poco es esta vida. La eternidad es lo mucho. Estos son los hebreos. Entonces, esta carta, ya estoy llevándoles más a los conceptos y a entender hacia quién está dirigida. Está dirigida hacia aquellos que están subiendo. ¿De qué habla este subir? Habla de varias cosas, pero si ustedes recuerdan, ¿a qué nos hace recuerdo esta escalera que ustedes ven aquí? ¿Alguien sabe? ¿Ya se dieron cuenta a qué nos hace recuerdo esta escalera? ¿Qué es La escalera de Jacob. No, está cerca, pero ¿qué es aquello que nos lleva de un estado de cebada hacia un estado de trigo, si quieres? ¿Qué es aquello? A ver, ¿ya se dieron cuenta? Ah, ya alguien ya dijo ahí. Miren, hermanos, la última fiesta, ustedes recuerdan de qué habla del octavo día. Todas estas 7 fiestas, por eso puse 7 gradas, no puse las fiestas, es justamente el camino de un hebreo. El camino de un hebreo tiene que ver no solamente con las fiestas, tiene que ver con todo tu estilo de vida, que es un constante subir, salir de las tierras bajas. ¿Qué hay en las tierras bajas? En las tierras bajas hay confusión. Es como, imagínese que usted está en un hueco, como cuando José estaba en una cisterna, en un hueco, en un tanque de agua. Cualquier cosa que tú puedas ver ahí es, eso solamente, eso está tan limitado a tus narices. Perdóneme que diga así. Está tan limitado a los muros del hueco. Pero la única forma de que tú puedas ver el monte de Sión es saliendo del hueco, o sea, cruzando al otro lado. ¿Qué hay en esta parte de donde están los hebreos? Pues aquí ya no hay denominaciones, aquí ya no hay religiones, porque todas las religiones y todas las denominaciones se quedaron al otro lado. Lamentablemente se quedaron al otro lado y diríamos gracias a Dios. Yo les decía, antes yo estaba aquí, estaba en tierras bajas, porque uno de mis ídolos, como les decía, era un buen hombre, John MacArthur, Piper, no sé si conocen ustedes a ellos, pero ellos eran mis maestros. Gracias al Señor que ahora mi maestro es Yeshua. Respeto a MacArthur, respeto a Sproul, respeto a todos ellos, pero no tienen Torah, no predicaban Torah o no predican Torah. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es orar por ellos, no tirarles piedras. Eso tengo que hacer como verdadero embajador del reino de Dios. Un verdadero embajador del reino de Dios, un hebreo, no tira piedras a nadie. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos la autoridad. Y además que el llamado del Señor no es ese. El llamado del Señor para los hebreos es subir al monte de Sión. Y en ese proceso, pescar. ¿Pescar qué? A tu familia. Pescar hombres. Pescar a tu familia. No puedes decir que eres un hebreo y te vas de misionero a la China y ni siquiera has hablado con tu familia. No serías un hebreo, solamente serías un bien intencionado religioso que se ha quedado en las tierras bajas o incluso ha decidido volver. Porque recuerden, tenemos un ejemplo a Lot, que salió junto con los hebreos, pero Lot vivía en la frontera. Lot vivía en la frontera misma con un pie dentro y con un pie afuera. ¿Cuántos son como Lot? ¿Cuántos hemos sido como Lot? Viviendo con un pie en el lado bíblico y un pie en el lado de la opinión del humanismo. Y es así como están
las religiones, lamentablemente, incluido el judaísmo. Entonces, esto es importante entender para qué es un hebreo. Entonces, concluyendo esta parte de los conceptos, hebreo entonces es muy amplio, pero lo voy a simplificar como hebreo viene de la palabra ibrí en hebreo, que significa el que cruza al otro lado o el que va más allá. Mi esposa decía, el que lleva la milla extra. Esto en el contexto de la persona que te dice, te obliga a llevar una milla, dice, lleva dos, porque nosotros no estamos llamados a pelear con nadie, pero sí a defender la fe. Es diferente defender que provocar peleas. Nosotros no somos hijos de contención, ni engendramos discípulos de contención. Somos engendradores o generadores de hijos de paz. Que nuestros hijos sean hijos de paz, no de contención. Entonces, literalmente, los hebreos son personas que cruzaron al otro lado o que fueron más allá. Y esos son los que estamos subiendo. Ahora, fíjese esta figura. Nuevamente acá hay algo que cruzar y aquí está la figura de todo jovencito en este tiempo. Fíjese cómo está la mayoría de nuestros hijos, la mayoría de los jovencitos en este tiempo. ¿Qué es lo que están viviendo? En confusión. No digo todos, digo la mayoría, digo el 95% de los jóvenes están viviendo así, en un maybe, en un whatever, en un I don't know, y pues así están la mayoría de los jovencitos en este tiempo. Y no les digo que mis hijos se salvan. No, no, yo no me estoy jactando para nada. Yo estoy trabajando en mis hijos igualmente y te aconsejo que tú también lo hagas. No vayas a pensar que tú por estar ya en las sendas antiguas y tus hijos escribiendo Torah, ellos ya están libres de la mentalidad de confusión. No, mis amados hermanos, esto nos va a llevar una lucha diaria. Todos los días tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a subir y subir y nos mantengamos subiendo, saliendo de Babilonia, saliendo de las tierras bajas para llegar a esto. Fíjense esta figura, una mente con Torah. Y esta es una de las mejores figuras que encontré. ¿Sabe por qué? Porque esta persona no es que ya conoce Torah. Por eso la pieza de la Torah se la está poniendo siempre el maestro. Siempre el maestro. No quiere decir que tú ya tienes Torah, por eso que no quise poner esta parte del rompecabezas aquí, sino que tú vives en instrucción, pero como la Torah representa el árbol de vida, todos los días comes de este árbol. Por eso dice la Biblia, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No quiere decir que los hebreos que están del otro lado, que los que ya no viven en confusión, alguna vez no tienen confusión, pues para eso son las preguntas constructivas. Las personas hebreas hacen preguntas de investigación. Las personas que viven en Babilonia hacen preguntas de debate, preguntas de pelea, preguntas de confusión, para ver si sabes o no sabes, pero no están en ese territorio del discipulado, del aprendizaje. Por esa razón, tenga mucho cuidado usted si está aprendiendo Torah, y me encantó lo que dijo Joseph hoy también. Él un poquito dice que no le gusta meterse mucho a los debates, porque los debates siempre te llevan a la tendencia de jactarte demasiado de tu conocimiento. Y digo, es verdad, es mejor por eso no estar tras tanto de ver que tú sabes más que los otros, porque aún lo que sabes es nada comparado con lo que podríamos llegar a saber en Yeshua. Entonces, hasta aquí seguimos analizando algunos conceptos. Entonces, me gustaría seguir avanzando un poquito más para entender qué es realmente o a quién fue dirigida esta carta. Y para eso tengo otra pregunta que me gustaría que analicemos. ¿Qué tipo de fe tienes, hermano? Y te voy a poner tres tipos de fe. Fe hebrea, fe judía u otra fe.
¿Cuál fe crees que tú tienes, hermano? A ver, hazte el análisis, hermano, hermana, en este momento. ¿Cuál fe crees que tú tienes? ¿Fe hebrea, fe judía o tienes otra fe? Vamos a ver un poquito las diferencias. ¿Cuál habrá sido la fe de Yeshua? Porque nosotros dice que somos salvos por la fe de Yeshua. ¿A qué fue fiel Yeshua? ¿A qué fue fiel el mismo Jesucristo? Porque él dijo, él no vino a traernos una nueva fe o una nueva doctrina. Lo vamos a ver en Romanos 10, dice, mas no todos obedecieron. Perdón, vamos a dar primeramente el concepto de fe. ¿Qué es la fe? No todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjense bien, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí en este contexto se da la definición de fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la Torah. Y en base a esto es que tú puedes entender que este oír significa escuchar para obedecer. O sea, en el contexto español en el que tú y yo estamos, la palabra oír es simplemente escuchar en muchos casos, pero en realidad en el contexto hebreo en el cual se está estudiando, se está escribiendo esta carta, esta palabra oír tiene que ver con el contexto. Dice, no todos que obedecieron. Por eso viene el concepto de que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. ¿Qué no obedecieron estos todos? El evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es lo que dice Tesalonicenses, que es el evangelio que recibieron los antiguos, es decir, los que salieron con Moisés. El evangelio tiene que ver con las buenas noticias que traen la Torá. Una de las buenas noticias es que el Señor en Abraham va a ser una puerta para todas las naciones. No es una buena noticia saber que podemos tener acceso por medio de uno de los hijos de descendientes de Abraham, que es justamente David, y de David, el hijo de David, que se lo conoce como el hijo de David, a Yeshua. ¿No es una buena noticia saber que tenemos acceso gracias al Cordero de Dios? Entonces, esa es una buena nueva, eso es una parte del Evangelio. Pero en cuanto a la fe, ¿cuál fue la fe que tuvo Yeshua? ¿Cuál fue esa doctrina que él nos enseñó? ¿Fue su propia doctrina, como les decía anteriormente, o fue la doctrina de su padre? Porque cualquier fe se basa en una doctrina. Piensa eso. Si tú estás, y esto me pasó, no sé si a ustedes les pasó, pero miren, por todo lado, y esto tal vez usted lo puede confirmar, por todo lado hemos escuchado la canción que esta Shakira le dedicó a Piqué. Y perdónenme que le dé el ejemplo así, pero les quiero mostrar tal como ocurrió. Y yo sé que la han escuchado la mayoría de ustedes, por lo menos. ¿Y saben qué es lo que ocurrió conmigo? Yo estaba ahí, estaba sin hacer nada y empecé a tararear y no me di cuenta y estaba tarareando esa canción. Y dije, ¿qué me pasa, Señor? ¿Cómo me entró esto? ¿Cómo me entró esta canción a mi mente? Y es porque en TikTok, en YouTube, en Facebook, por todo lado está esa canción que se me grabó una partecita y estaba tarareando. Entonces, si la fe viene por el oír, lo que oyes, escuche bien esto, lo que oyes va a influenciar tu obediencia, tu fe, va a influenciar tu vida. Por esa razón es que la música tiene poder, lo que lees tiene poder, lo que estudias tiene poder. Más nos vale tener cuidado con aquello que escuchamos o que nosotros estudiamos. Entonces, eso es importante. Y les doy este ejemplo y perdónenme si alguno dice, qué pastor, ¿cómo va a tener esa situación? Pues sí, soy de carne y hueso, hermanos. También escucho algunas veces YouTube o TikTok o cosas así y pues abundó y dijo, ¿cuánto no quisiera que la Torah abunde así como ha abundado esta canción en estos pocos días? Un asunto de mugre, de basura, llenando nuestras mentes y la de nuestros hijos, que
no vale la pena, pero eso de alguna forma influencia lo que tenemos en la mente. Así que no vaya a pelearse con sus hijos si les escucha tarareando alguna canción de cualquiera de los ídolos de estos tiempos. Lo único que usted tiene que pensar es decir que usted no está proveyendo suficiente alimento espiritual. Nada más. Usted no está haciendo tal vez suficiente en su trabajo con sus hijos. Por eso es que nuestros hijos están con tiempo para poder hacer todo eso. O les está faltando supervisión para ese sentido. Entonces ahí tiene que parar los oídos y empezar a corregir. Eso es lo que hice yo, apenas estaba tarareando eso y dije, Señor, saca de mi mente esta canción, pues no quiero que eso esté en mi mente. ¿Y qué es lo que hice? Empecé a escuchar alabanzas. Entonces, ¿cuál era la doctrina de Yeshua? ¿Qué tipo de fe tenía Yeshua? Miren, él mismo, fíjense la doctrina que él tenía, la fe que él tenía. Juan 7:15 al 18. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿De dónde sabe tanto, de dónde tiene tanto conocimiento? Y miren, Jesús le respondió y les dijo, mi doctrina no es mía. Piense bien esto. Yeshua no vino a traernos una nueva doctrina, sino, dice, de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Yeshua no se halló en él ninguna injusticia. Él es la verdad y la vida. Ahora, piense, ¿quiénes son estos que hablan por su propia cuenta? Pues son aquellos que buscan su propia gloria. Y en este tiempo abundan los maestros que te están diciendo que no es así, que tienes que estudiar de esta forma, que tienes que hacer este rito, un montón de cosas. ¿Por qué no regresamos simplemente a la pureza de las escrituras y empezamos a ser primero discípulos para después empezar a revisar las dos cosas? ¿No le parece más sensato primero ser un estudioso de la fe pura, de la doctrina pura, de la misma doctrina que Yeshua mismo dijo él mismo que no había traído, sino que fue el eco de quien le envió, fue el mismo Dios? Si Yeshua mismo está diciendo que él tenía, fíjese bien, la fe misma de Yeshua era hebrea. O sea, aquí tenemos que diferenciar algo importante, hermanos. La fe de Yeshua no era judía. Póngase a pensar. Él era judío, pero su fe no era judía. Su fe era hebrea. Aquí quiero corregir algo con ustedes. No es lo mismo fe hebrea que fe judía. Hubo otra fe cristiana, ahí peor todavía, porque ahí hay 31,000 diferentes definiciones bíblicas de lo que es la fe. Ahí ya nos perdimos, ahí ya estamos en Babilonia al cuadrado. ¿Cuál debería ser tu fe y mi fe si nosotros seguimos a Yeshua? Pues la misma fe que tenía el mismo Yeshua, una fe hebrea. Entonces, ¿cuándo fue dada esta fe hebrea? Aquí va la pregunta para todos. ¿Cuándo fue establecida y dada y mantenida esta fe hebrea? Les pregunto, ¿será que el judaísmo de este tiempo ha preservado el judaísmo que había en el tiempo de Yeshua? No, ¿Será que es el mismo? no, pastor, fue dada a mi padre Abraham y somos linaje de Abraham y por eso somos hebreos. Amén, amén. Ahí lo dijo muy bien, Erika. Por lo tanto, el judaísmo que estamos viviendo en este tiempo, y miren toda la introducción que estoy haciendo solo para entender la carta a Hebreos, es para que empecemos a visualizar que tenemos que regresar a la senda antigua. Esa es la fe hebrea, la que no está mezclada. Y no que estas mezclas en algún punto son realmente diabólicas o malas. No, hay muchas cosas buenas ahí, pero no son Torah. No sé si me explico. No son Torah. Son bonitas, son hermosas, claro que sí,
pero no son Torah, no son leche, no son lo primero que tiene que estar en nuestras vidas. Eso es todo. Ni Yeshua mismo dijo, yo les traigo una nueva enseñanza, una nueva doctrina. Él mismo dio la doctrina de su Padre. ¿Y cuál era la doctrina de Dios? ¿Cuál era la doctrina de su Padre? La que Dios mismo deletreó, dictó a Moisés. Comenzando por Abraham, porque usted sabe que Abraham ya recibió los mandamientos, solamente que no se los escribió. ¿Cuándo se los escribió? Con Moisés. Pero dice que Abraham ya guardaba los mandamientos. El primer hebreo. Eso quiere decir que esta carta a los hebreos nos está tratando de reconectar, no con Maimónides. Ya estoy entrando más profundo. No con ningún rabino, ni siquiera o sea, ni siquiera con los rabinos del primer siglo, ¿ok? Porque ahí mismo, en Mateo 28:18, ¿qué dijo Yeshua? Toda autoridad me ha sido dada. O sea, se les quitó toda la autoridad a todos los rabinos, a a todo el templo, o sea, a todo el sacerdocio arónico. Por eso la siguiente semana voy a hablar un poquito del templo. Es muy importante estudiar sobre el templo, pero se les quitó toda la autoridad. Porque si usted no entiende un poco los conceptos del templo, no va a entender Hebreos. Entonces, la siguiente semana vamos a hacer eso, pero se les quitó toda la autoridad y ahora viene la carta de Hebreos, que prácticamente es como Deuteronomio para toda la Torah. Así es Hebreos. El libro o la carta a los Hebreos es una carta que tú y yo tenemos que estudiarla bien si somos hebreos. Si somos hebreos. O sea, y espero que tu fe sea hebrea. Cuidado que tu fe sea judía. Si tu fe es judía, pues sí, no te va a ir mal, vas a estar bien, pero solo 80 años o 100, porque no es Torah. ¿Me explico? Si tu fe es cristiana, claro, vas a ser un buen hombre, un buen padre, un buen esposo. Claro que sí, el cristianismo te ayuda a ser una buena persona. Yo cuando era pastor cristiano, enseñaba a la gente no a ser ladrones, les enseñaba a ser buenos hombres, buenas mujeres, buenos padres de familia, pero sin Torah. Claro, formábamos buenas personas, pero no para siempre. No tenían visa para la eternidad. En cambio, esta carta a los hebreos te va a dejar saber si tienes visa o no tienes visa para el reino de Dios. Es por eso que estoy haciendo una introducción un poquito más amplia. Lo puedes encontrar con más detalle, obviamente, con la carta de verso por verso que hizo Yosef. Ok, permítame mostrar esto. ¿Cómo era la fe hebrea en el judaísmo de hace 2000 años? ¿Se ha mantenido intacta? Pues ya lo dijeron, no. La fe de hace 2000 años era bastante diferente a la fe que tienes hoy. Si hoy tendríamos a Pablo tratando de ver cómo están los de raíces hebreas, él yo creo que se saca todos los cabellos que le quedaban al pobre Pablo, porque no era así. Estamos más preocupados con lo exterior nuevamente. No es así. ¿Y cómo habrá sido la fe antes de Pablo? La fe judía, la fe del judaísmo antes del exilio a Babilonia, donde estaba Jeremías, donde estaba Isaías. ¿Cómo habrá sido? ¿Habrá sido así de complicada como es ahora? Lo hemos complicado demasiado. Y aquí hay un hombre que es muy buen hombre, yo lo respeto muchísimo, Maimónides, quien ha transformado justamente la base del judaísmo desde el siglo X o desde el año 1135 al 1214 que él vivió. Y él fue quien recopiló los 613 mandamientos de la Torah, que no son malos para nada. So, es una recopilación y también reformuló algo, los 13 principios del judaísmo, y con eso vamos a terminar el día de hoy. Pero Maimónides, y aquí repetí esto, discúlpenme, esto está repetido, aquí Maimónides ha establecido los principios del judaísmo actual, que lamentablemente lo que hacen es eliminar a Yeshua diplomáticamente. Por esa razón es que lamentablemente muchos que están empezando a estudiar raíces hebreas o lo que tú quieras llamarle que tenga que ver con el hebreo, si no consideran este contexto de hebreos, poco a poco van a terminar o negando a Yeshua o poniéndolo simplemente como un profeta. Y es por eso
que tenemos que tener mucho cuidado con, con todo lo que estamos recibiendo. Ahora, Maimónides tenía esa intención, sí y no. Sí en un sentido, porque en ese tiempo, estamos hablando de la época medieval, ¿qué estaba ocurriendo ahí? Lo que estaba ocurriendo es que el cristianismo católico estaba poniéndoles una espada en el corazón de los padres judíos, de los papás, para negar justamente su fe y creer en Cristo, en Jesús, en el Jesús griego. ¿Y qué hacían muchos judíos? Por temor a esa espada que estaba sobre sus cuerpos y por amor a sus familias, tenían que negar su fe, negar su judaísmo y convertirse al catolicismo. Al catolicismo. Y eso es lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. De ahí es que sale Maimónides para proteger una vez más la pureza del judaísmo. No es que esto está mal, pero era necesario que Maimónides haga esto porque estaba sucediendo mucha mezcla en ese tiempo con los católicos cristianos, que no eran buenos o no eran mansos para nada, eran muy agresivos. No voy a entrar a los detalles de la historia, pero eran muy agresivos. Maimónides elabora dos cosas importantes, los 613 mandamientos de la Torá, que ya le había mencionado, que no son completos, porque hay algunas cosas que no están consideradas, por ejemplo, dentro de los 613 mandamientos, que son una buena forma de organizarnos con la Torá, pero por ejemplo, no está el no encender fuego. ¿Puede creer eso? Que no está dentro de los 613 mandamientos. Por lo tanto, lo que hizo Maimónides en ese tiempo, donde no había computadoras, no había tanto recurso como hay ahora, fue un trabajo increíble, increíble. ¿Que nos sirve? Claro que sí, pero no puede darte fundamentos de fe. O sea, ten cuidado con eso, porque si tú estás poniendo tu fe en otro rabino más, como está una gran parte de raíces hebreas, vas a estar como Confucio, confundido. Así es que tengamos cuidado. Y vas a pensar que estás en lo cierto, ese es el peor problema, porque uno de los grandes problemas de los judíos es el orgullo espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y Jesús no tenía eso. Por esa razón, nuestro mismo Mesías, él decía que si somos sus discípulos, aquel que va a ser conocido como un discípulo debe ser conocido por el amor que se tienen los unos con los otros, por mansos, no por mensos. No estaba diciendo que seamos unos tontitos, él estaba diciendo que sepamos defender la fe, pero con la misma palabra. Hay 13 principios del judaísmo que no los voy a leer todos, pero cada uno de estos principios, su objetivo es eliminar la deidad de Yeshua. Ahora, antes de entrar a esto y que usted me malinterprete, mire, piense bien esto. Usted sabe que Yosef, nuestro hermano Yosef, él es un israelita, él es un judío nacionalizado, tiene pasaporte, tiene todo. Y mire, yo les voy a hablar aquí a ustedes, hermanos amados. Si ustedes tienen la oportunidad de sacar su pasaporte judío, háganlo. Esto parece contradictorio a lo que les estoy diciendo. Yo cuánto desearía, pero no lo voy a hacer porque no tengo tiempo, pero haría mucho para obtener la ciudadanía israelí. Sí, porque me da muchas ventajas. Porque amo Israel y me gustaría ir a Israel con más ventajas. Pero no lo voy a hacer porque pues simplemente no, el tema de mi salud y otros asuntos más, pero no estoy hablando en contra del judaísmo, por eso quiero que entienda bien. Si usted quiere hacerse judío por causas de, como hizo Yosef, por acercarse más a Israel, hágalo, pero nada más va a tener que cumplir con estos 13 principios y pues para dar el examen lo va a tener que hacer, aunque en su corazón no exista esto, usted va a tener que de alguna forma, pues vamos a decir, parecer ser un judío. Entonces, voy a leer solamente algunos de los principios aquí, porque si leo todo no me va a dar el tiempo. El 3, vamos a leer que el creador no es un ser físico. Este es un principio del judaísmo, ¿no? Que el creador no es un ser físico, eso es cierto. Los conceptos físicos no se aplican a él. Nada de nada le asemeja. Este principio niega la semejanza del Hijo con el Padre, porque usted sabe que dice en el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando creó al hombre dice que lo creó a su imagen y repite la palabra y dice,
a imagen del Señor lo creó. La pregunta es, ¿y quién es la imagen del Padre? Es Yeshua. Él es la imagen del Padre. Entonces, uno no se da cuenta, pero estos principios tratan de eliminar a Yeshua automáticamente, ¿no? Vamos a leer el quinto. ¿Qué es apropiado? Uno de los principios dice que es apropiado orar solo al Creador. No es apropiado para orar a cualquier otra cosa. No está diciendo aquí, en realidad, o sea, aquí está tratando de eliminar que oremos en el nombre de Yeshua. No sé si me explico. ¿Recuerda usted cómo debemos orar? Mateo 6, Jesús mismo nos dijo, cuando oren, oren así. Dirigimos ¿qué? ¿A quién? Al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Y después Jesús nos enseña que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, pues las cosas se van a hacer. O sea, el Padre nos va a oír. Pero aquí este principio está eliminando que podamos pedir algo en nombre de cualquier otro ser. ¿Me explico? Para ellos es solo Dios y solo Dios. Y esto lo hizo Maimónides, que era un monoteísta extremista. Número 12, y con esto ya terminamos, que el Mesías vendrá a pesar de que él se demora todos los días, voy a esperar su llegada. Este es un principio de un judío. Él dice, el Mesías vendrá. Si tú dices que el Mesías ya vino, perdiste la ciudadanía. O sea, no te van a dar. Porque el judío está esperando al Mesías. Porque ellos con esto están eliminando que el Mesías que ya vino como Cordero, ese es otro Mesías. Ellos siguen esperando a Yeshua. Ese es otro de los principios del judaísmo. Por esa razón es que cuando tú lees la carta a los hebreos, si no entiendes estos conceptos, vas a terminar pensando que Yeshua es como los del Islam dicen de Yeshua, un buen profeta, un profeta más. Concluimos con esto entonces, hebreos. Un hebreo es aquel que está aprendiendo a salir del hueco, del fondo, de lo bajo, para llegar al monte de Sión. El monte de Sión no está hacia abajo, no está en paralelo, está hacia arriba. Si alguna vez te imaginaste cómo será el camino al Señor, no es un camino plano, no es un camino hacia abajo, es un camino hacia arriba. Por eso es que subimos al monte de Sión, de donde va a salir su palabra, su ley. Y por eso es que va a bajar Jerusalén hacia la tierra, porque cuando ya tengamos cielos nuevos y tierra nueva, las cosas van a venir de arriba. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Es subir hacia Jerusalén, hacia el monte de Sión. De ahí saldrá su bendita Torah. Entonces, ¿qué tipo de fe tienes, hermano? Yo creo que ya tienes claro esto. Nuestra fe es una fe hebrea, basada en la Torah y en la interpretación de Yeshua. ¿Ok? Esa es nuestra fe. En este concepto ya tienes una idea mejor para estudiar la carta a los hebreos. Hasta aquí llegamos, familia. Perdónenme que ni me di cuenta de la hora, pero avancé bastante. Voy a pedir a mi esposa que nos ayude orando y terminamos. Padre amado, te damos gracias por hablarnos a través de tu Hijo, Sí, quien Señor. es heredero de todo y por quien asimismo hiciste el universo. Que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, que no endurezcamos nuestros corazones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que estemos conscientes de que nada hay oculto ante tus ojos, sabiendo que es a ti a quien rendiremos cuentas de nuestras actitudes. Gracias por nuestro sumo sacerdote Yeshua, quien fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que no nos conformemos con la leche, sino que vayamos tras el alimento sólido. Que Amén. por eso tengamos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No nos hagamos perezosos, sino que intentemos
Imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. Estemos conscientes del amor que nos tienes, que hasta diste a tu Hijo unigénito por nosotros. Y a Él, nuestro Yeshua HaMashiach, sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.